dónde y qué había hecho la última vez Laplace. Bueno, Laplace tiene mucho que decir. Laplace es muy similar a Fourier. Y a ver, vamos a ver qué hay con Laplace ahora. Clase del 25. Entonces aquí le ponemos... A ver, la idea es funciones periódicas, capítulo 1. Simetrías 2. Bueno, todo esto está aquí, así a ver qué voy a contar. Transformar la Laplace es el tema 6 y la inversa es el 7. Ya. A ver, por aquí andamos entonces. Tema 6 es esto, qué curioso. 6. Muy bien. Q mayúscula. Muy bien. Entonces, repito, todo lo que es Fourier en Laplace de alguna manera se va a ver todavía. Muchas de las propiedades son muy análogas a las de Laplace. Se va a tener casi la misma estructura que ha tenido. Y en el medio camino alguien puede detener un poco la clase y preguntar algo sobre Fourier, aprovechando que estamos en la transformación de Laplace. Cualquier punto, una ecuación diferencial, en el sentido de que pues, ya han visto en el capítulo anterior, estoy encontrando soluciones particulares de ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace. Toda la metodología que hemos mostrado. Podemos también detenernos para tal vez ver o estudiar una función escalonada y su transformada, porque a lo mejor alguien quiere comprobar algo o pues hay un error en la práctica, en las respuestas, etcétera, etcétera. O una transformada de Fourier, simplemente por el hecho de transformar, para acordarnos, para ejercitar, para comprobar nuestro conocimiento en lo que se refiere a la transformada de Fourier. Entonces la invitación está hecha, ustedes solamente tienen que buscar el momento oportuno y va a ser un buen motivo para retomar lo que es la transformada de Fourier. Muy bien, entonces, ahora voy a empezar con la transformada de Laplace. ¿Cuál es la diferencia entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier? Es decir, ¿por qué damos aparte? Vamos a decir así. Bueno, aquí queremos estudiar funciones que dependan solo de un valor del tiempo positivo. Es decir, estas funciones son reevaluadas, son funciones real evaluadas, pero para tiempos positivos exclusivamente, no para tiempos negativos. En cambio, la de Fourier es una función en la cual la variable va de menos infinito a infinito. Esta función va de 0 a infinito. Esa es la diferencia. Pero aún así hay una forma en que se relaciona tanto la de Fourier como la de Laplace. Hay un vínculo. Pero por lo que, para empezar, vamos a pensar que mi función es una función cuyo argumento es un positivo, estrictamente hablando. Bien, entonces, la definición de la transformada de Laplace es la siguiente. La transformada de Laplace se denota y define por este simbolito L de Laplace, que actúa sobre una función que depende del tiempo, para tiempos positivos, insisto, y el resultado va a ser una nueva función que depende de un parámetro S. El parámetro en Fourier es omega, aquí es S, y es la misma idea. F minúscula para la función que depende del tiempo y F mayúscula para la transformada de Laplace en este caso. ¿Cómo se calcula esta transformada? Muy similar a la de Fourier. En la de Fourier, si ustedes se acuerdan, es integral de menos infinito a infinito, F a la menos I omega t, diferencial de t, para que ese omega que queda y sobre me genere una función que depende de la de omega. En este caso va a ser integral Fe a la menos st. Nada más. Esta fórmula es muy similar a la de la transformada de Fourier. Bien, si cambio de lugar el operador, esta L la paso al otro miembro, entonces tendría la idea de la transformada inversa de Laplace. Por eso les digo, cuando yo hablé de la transformada de Laplace, de Fourier, y ahora hablo de la Laplace, las dos cosas son muy, muy similares. Muy similares. Hasta van a haber algunas transformadas
que son iguales. Pero obviamente cada una tiene su propia naturaleza, ¿no? Entonces, a imagen y semejanza de la transformada de Fourier, en Fourier yo tengo, si es que mi memoria no falla, como 13 o 14 fórmulas importantes, ¿no? La transformada de algunas funciones importantes de Fourier. Aquí tengo menos. Y les voy a llamar algunas transformadas de Laplace importantes. Empecemos. La transformada de Laplace de 1 es 1 sobre S. El parámetro S tiene que ser mayor que 0 a fin de garantizar que esta integral converge. La transformada de t sería 1 sobre s cuadrado. Y en general de t a la n factor s a la n más 1. Siempre s mayor que 0 para que la integral converja. La transformada de la exponencial. Caramba, me fui muy rápido. Aquí está. Transformada de la exponencial. 1 sobre e a la at, 1 sobre s menos a. Y aquí la región de convergencia sería s mayor que a. 5. La transformada de Laplace del seno a t, a, s cuadrado, a cuadrado y s mayor que 0. Del coseno, s sobre s cuadrado más a cuadrado con s mayor que 0. Del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico. Tal vez estas no debería haber dado, porque ustedes saben que el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico se escribe como una combinación lineal de exponenciales. Podría aplicar la transformada y como es lineal se distribuye en la suma o en la diferencia y la exponencial tiene su propia transformada. Esta se puede calcular, pero para evitar un proceso que puede tal vez tardar, lo vamos a poner como una fórmula más. La transformada del seno hiperbólico a t es igualita que la del seno. Miren, es idéntica. A. S cuadrado más a cuadrado, S cuadrado menos a cuadrado. La única diferencia es el signo. Cuando es suma, seno. Cuando es diferencia, es para el seno hiperbólico. La región de convergencia en el seno es S mayor que 0. La región de convergencia para el seno hiperbólico es S mayor que el valor absoluto de A. El coseno es exactamente similar. La transformada de Laplace de la función delta es 1, tal como en Fourier. Y la transformada de Laplace de mu es 1 sobre S con S mayor que 0. Son muy similares estas transformadas. Sí, porque la mu es 1. Y aquí estoy tomando la transformada de 1. Pero a veces la mu no se va a tomar como 1. Va a tomarse como 1 a partir de un tiempo dado y antes de ese tiempo 0. Y eso diferencia un poquito esta función y por eso le estamos dando como la fórmula 10. Entonces, cada vez que yo tenga que transformar una función, según Laplace, voy a hacer referencia a una de estas 10 fórmulas. Si tengo una transformada por resolver, una de estas 10 me debería de ayudar. Perfecto. Cuando damos las transformadas de Fourier en el tema anterior, dábamos propiedades, que si mi memoria no falla eran como 8. Nunca he memorizado eso de ese detalle preciso, pero ahí está escrito. En Laplace tenemos como 10 propiedades. Las vamos a ir viendo una a una. Son muy similares a las de Fourier. Veamos. Primera propiedad. La linealidad. ¿Qué es la linealidad? Que nomás el operador se distribuye en la suma y si hay constantes, estas constantes salen literalmente salen de la operación, ¿no? Entonces, pues a ver. Supongamos que tenemos la transformada de Laplace de una función f minúscula, que es una f mayúscula, y una transformada de Laplace de una g, que es una g mayúscula. Perfecto. ¿Cómo encontraríamos la transformada de Laplace de una combinación lineal, de una suma con constantes? Laplace se distribuiría en la suma, como ven ustedes aquí, y la constante a, b, literalmente salen del operador transformada de Laplace. A esa operación, a ese hecho, le llamo linealidad. Y esto ocurre con Fourier, ocurre con Laplace y con cualquier posible o cualquier otra transformada que pueda haber, ¿no? Pues que hay varias. Así sería. Perfecto, entonces, hasta aquí y ningún problema. La siguiente propiedad que teníamos en el tema de transformada de Fourier era la propiedad del escalamiento. Pues aquí es exactamente lo mismo. Hay una muy similar. Ahí la tenemos. Sería entonces
2. El escalamiento. Si tuviese la transformada de Laplace de una función f minúscula y fuese una f mayúscula de s, entonces cambiándole de escala a veces t, su transformada sería como en el caso de Fourier, 1 sobre valor absoluto de a. F omega sobre a era, pero en este caso sería f s sobre a. No le ponemos aquí valor absoluto porque como el argumento es positivo, t es positivo. Y para que este argumento siga siendo positivo, a tiene que ser positivo. Entonces, aquí le pongo valor absoluto, está por demás, ya que a es positivo siempre. Entonces, esta fórmula es conocida por todos y... Perdón. Y bueno, aquí la tenemos otra vez, ¿no? La tuvimos en Fourier y la tenemos en Laplace. En Fourier había una propiedad que se llamaba la primera propiedad del desplazamiento en el tiempo. Bueno, perdón. Se llamaba la propiedad del desplazamiento en el tiempo y luego era la propiedad del desplazamiento en la frecuencia. Aquí entran esas mismas, pero con otros nombres en orden distinto. Esta que están viendo ahora aparece en el tema de Fourier como la cuarta propiedad. Aquí está apareciendo como la primera propiedad del desplazamiento. Bueno, no pasa nada al orden, pero aparece. Y con otro nombre, le voy a llamar primera propiedad de desplazamiento cuando yo tenga una función y su transformada siempre se empieza con una transformada base. En este caso, yo he de tener la transformada de Laplace de esta función. Y entonces, cuando le multiplico por esta exponencial, ojo que no es una exponencial compleja, como en el caso de Fourier, más es una e a la at, el efecto va a ser muy similar al desplazamiento de la frecuencia en Fourier, y aquí sería el desplazamiento en S. Entonces, a esta fórmula le voy a llamar primera propiedad de desplazamiento. La que se llamó la propiedad del desplazamiento en el tiempo, aquí se va a llamar segunda propiedad de desplazamiento, pero va a ser exactamente similar. A ver, seguiremos un poquito más, creo que ahí está súper bien. Ahí. Bien, entonces empieza como siempre con una función f y su transformada, f de s. Entonces digo, voy a inventar una nueva función g que es exactamente a la función f, pero la cual existe solo desde el tiempo a. Antes del tiempo a es 0. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la función f que se define para tiempos positivos, su existencia la defino no desde el origen, desde a. Entonces he desplazado en el tiempo. El origen de esta función ahora es a. El origen de esta función es el 0, pero ahora el origen es a. Entonces hemos desplazado la función a la derecha hasta el punto a. Y antes de a, ¿qué ha pasado? Pues es nada, es 0. Entonces he construido una función literalmente desplazándola en el tiempo y haciéndole 0 antes. Después de haber construido esta función tan especial y que se la puede también representar de esta forma con la ayuda de la función mu, entonces viene ahora sí el teorema y dice, entonces, la transformada de esa función g, que no es más que, y se la puede ver así, una función desplazada en el tiempo, es e a la menos i omega, ¿se acuerdan? En el caso de Fourier, e a la menos i omega, ¿se acuerdan? E a la menos i omega t. Y omega t sub 0 era. Entonces aquí es muy similar. No hay i, no hay omega, por supuesto, pero la forma es muy idéntica, ¿no? E a la menos a, el punto de desplazamiento, s, f de s. Esta es entonces la forma de encontrar la transformada de Laplace de una función que ha sido desplazada al punto a. Esa es. Y por eso utilizamos esta nomenclatura para referirnos a esta función. O si utilizo esta otra, es lo mismo, ¿no? Transformada de Laplace, de la función f desplazada en el tiempo, y la cual existe desde a y antes es 0, puesto más e a la menos asf. Bien, siempre vamos de la mano. En el caso de Fourier, yo tenía una propiedad que se llamaba la quinta, era la simetría. Aquí no hay simetría, lastimosamente. Por eso directamente nos vamos a las derivadas. La sexta propiedad en Fourier era transformada de las derivadas. Y ahora nosotros directamente nos vamos a la quinta con eso. No hay simetría en el caso de Laplace. Muy bien. Entonces, siempre se empieza con una transformada base de f
he de tener su transformada. Entonces, la transformada de la primera derivada, de la segunda derivada, de la tercera, hasta llegar a la enésima derivada, obedece a esta generación de este polinomio. Siempre tiene una ley de formación muy bonita. Voy a mostrar cómo es esa ley de formación. Si estás hablando de la, por ejemplo, a ver cómo voy, creo que voy a ir con la enésima. Si yo tengo la enésima derivada, empiezo con S a la N. Y luego S va a aparecer en toda la fórmula, siempre a una potencia menos. Aquí es S a la N, S a la N menos 1, S a la N menos 2, S a la N menos 3, hasta que acabe con S a la 0. Aquí este coeficiente donde está mi cursor es S a la 0, que es 1. Bien. En segundo lugar, aparece nuestra transformada de Laplace. Y a partir de esta transformada de Laplace, aparece la función de origen f en 0, con primera derivada, con segunda, hasta con n menos unésima derivada. Debe observar un patrón importante, una regularidad notable, de que si a la derivada la veo como una potencia, entonces, si yo veo, por ejemplo, en este término, si yo sumo la potencia de f como potencia, yo sé que es primera derivada, pero la voy a ver como 1. Si yo sumo este 1 más n menos 2, la constante, esa suma se haría n menos 1, lo cual constante todo el tiempo. Por ejemplo, aquí, la potencia de f sería 0, no hay potencia. Pero 0 más s más menos 1, n menos 1. Y siempre en todos los casos, por ejemplo, en el último también tenemos n menos 1. Ok. Y así sucesivamente entonces. Esa regularidad les quiero mostrar. Aquí ha pasado lo mismo. Cuando era segunda, f segunda derivada, empiezo en S a la 2. Luego voy bajando todo el tiempo a la 1, a la 0. Y si los exponentes fuesen tales que los puedo identificar con potencias, potencia 1, potencia 0, pues potencia 1, 1 menos que el exponente, potencia 0 más 1, 1 menos que el exponente. Siempre, todo el tiempo hay esa regularidad. Todos estos términos siempre tienen como si fuese un exponente del orden n-1. Ya está. Nomás hay que conocer estas, y creo que he puesto ahí hasta la segunda, pero puedo poner la tercera derivada, ¿no? Y creo que me puede ayudar inclusive esta tercera derivada a terminar de entenderla. A ver, me van a ayudar ustedes a construirla. La tercera derivada, si no, así sería. ¿Cómo escribes la fórmula de la transformada de la tercera derivada? Primero S a la 3. Luego el grado, la potencia de S va a ir bajando todo el tiempo 1, 1, 1. Entonces aquí voy a tener que poner S a la 2. S a la 1. Y luego S a la 0. Siempre es esta. Ya no voy a poner S a la 0, porque S a la 0 es 1. Bueno, luego pones la función en 0, la primera derivada, y como aquí tienes que poner la siguiente, te tienes que poner la segunda derivada en 0. Aquí me dan muchas ganas de poner así, S a la 0. Observemos que el exponente cómo va bajando. 3, 2, 1, 0. F, la transformada. Luego F a la potencia 0, a la potencia 1, a la potencia 2. No son potencias, son órdenes de diferenciación. Yo sé, pero para que se note eso, quiero que se vea ese detallito. Y luego, ya quiero quitar este S a la 0 porque arruina la fórmula. Entonces lo voy quitando. Y así es como se escribiría la transformada de la segunda, de la tercera derivada más bien. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna duda? Creo que no. Pues que hay poca gente como ayer, una de dos. Bien. Se ha generalizado en la enésima derivada, donde obviamente la función de f es continua y todas sus derivadas porque se evaluarán en 0. Bien. De la integral, también tenemos la transformada de la integral en el caso de la de Fourier, y aquí es muy similar a la de el caso de la derivada de la transformada de la derivada, pero como operador inverso. Escribimos entonces transformada de Laplace de la integral de 0 a t de la función f, y miren cómo hemos cambiado aquí x. No le he puesto ya f de t, porque siempre estas son funciones que dependen del tiempo. Le cambio a x para que no haya conflictos, y aquí habría una t,
y el límite superior fuese t, habría un conflicto de variables. No queremos que eso pase, entonces por eso hemos cambiado la variable por x. Además, ya saben que en una integral definida, la variable es muda, porque se va a perder, se puede poner cualquier letra. La transformada de una integral va a ser 1 sobre s, f de s, nada más. Propiedad 7, le vamos a llamar de la multiplicación por t a la n. Se puede poner por t a la 1. Entonces, cuando yo tengo una función t transformada de Laplace, cuando yo le multiplique por t a la n, según Laplace, menos 1 a la n deriva enésima de f de s. Ustedes se acordarán que en Fourier hay una similar, ¿no? Cuando es multiplicación por t a la n es i a la n, ¿no? I. Aquí es menos 1 a la n. Hay esa pequeña diferencia, pero son muy similares las fórmulas. División por t. La división por t es la integral de s a infinito de la transformada en términos de x. ¿Por qué de x y no de s? Es que aquí hay s y va a haber conflicto de variables si pongo la misma letra. 9. ¿Cómo es la transformada de una función periódica? Pues voy a tener que tener antes una función que cumpla esta igualdad, que es la básica, ¿no? Que es la primera que hemos puesto al inicio de la materia y que caracteriza a una función como periódica. Esta fórmula a mí me dice que esta es una función periódica con periodo t mayúsculo. Sabiendo que esta es una función periódica con periodo t, entonces la transformada de este pulso periódico obedece a esta fórmula. Esta va a ser la suma de una progresión geométrica infinita, por eso va a quedar así. Y aquí vamos a integrar en el intervalo principal, de 0 a t, entonces, la función por e a la menos st, es decir, voy a encontrar su transformada. Y por último, la 10, con la cual terminamos, porque el tema es bien cortito. ¿Cómo evaluar integrales? El mismo proceso se puede usar para evaluar integrales según la transformada de Fourier. Nunca lo hemos hecho. Bueno, que una vez algún estudiante de física, en un semestre pasado, me presentó una integral que se evaluó con el método de la transformada de Fourier. Y bueno, ahí quedó, ¿no? Pero donde más tiene aplicación, voy a decir así, es en Laplace. Y entonces Laplace nos dice, si tienes una función con transformada de Laplace, entonces la integral de 0 a infinito de esa función se calcula, se halla como el límite de su transformada en 0. Así de simple. Esto es una herramienta maravillosa, por lo menos desde el punto de vista matemático, porque me permite, con esta ayuda tan simple, encontrar una integral que a veces puede ser muy dura, muy difícil. Entonces, estas 10 propiedades son las que ustedes tienen que tener en limpio, listas a la mano cuando tengamos que evaluar, porque voy a utilizarlas, no sabemos cuál y en qué orden. Además de que, obviamente, en las transformadas importantes no pueden faltarnos. Con estas dos, entonces, yo puedo ahora resolver cualquier transformada y voy a empezar a hacer ejercicios para ilustrar cómo encontrar transformada de Laplace. Primer ejemplito. Hallar la transformada nomás, dice. Solo la transformada de estas dos funciones. Se ha de suponer que el tiempo, la variable t, es mayor que 0. Por definición, ¿no? Bien, empecemos entonces. Solución de la primera función. ¿Cómo encuentro la transformada de esto? Quiero encontrar transformada de esta función. Para hallar la transformada de una función, lo que tenemos que hacer es ver la función, cómo está construida, qué elementos tiene, qué matemática hay, para que luego venga aquí y busque cuál de estas fórmulas voy a utilizar según las necesidades de la función. Entonces, viendo la función, lo primero que salta a la vista es que la función es un cociente. Y hay división por t. Y bueno, pues por aquí yo tengo una propiedad que justo habla de la división por t. Es esta. Justo tiene ese nombre, división por t. Hay otra que dice multiplicación por t, entonces habría una t a la n y ya tengo una herramienta y con ella podría intentar empezar.
Pero como aquí me dice división por t, voy a aplicar esto ciegamente. A ver cómo lo hemos hecho. Obviamente, para el uso de esta división por t, de esta fórmula, ha de haber una fórmula inmediata anterior. Antes esto tengo que tener, después viene este otro. Entonces, en cuanto tú tengas una división por t, lo primero que has de buscar es la transformada del numerador como primera fórmula. Muy bien. Entonces, por esa razón aquí hemos dicho, primero hallamos la transformada del numerador, porque tengo que tener una transformada base sobre la cual proceder. Entonces digo, transformada del seno 3t menos transformada del seno 5t, y como la transformada es lineal, se distribuye en la suma. Aquí hay una suma con el opuesto, a eso se llama diferencia. La transformada se ha distribuido. Ahora, la transformada del seno AT es una fórmula bien conocida por todos, está por aquí. Seno AT con A igual a 3 y A igual a 5, esta formulita voy a invocar. ¿De dónde entonces? Transformada del seno 3t sería 3c cuadrado más 3 al cuadrado, y de 5t, 5 sobre s cuadrado más 5 cuadrado. Ya está mi primera transformada. No me ha costado nada más que aplicar la propiedad del desplazamiento, no, la propiedad de la linealidad, mejor dicho, y una de mis fórmulas, la fórmula 5 creo que era, 5, el seno. Muy bien. Acto seguido, ya teniendo esto, lo que ahora corresponde es, ya teniendo la transformada base, a esta función le divido entre el tiempo. Y dividir entre el tiempo significa, según el teorema 8, cuando tienes una división, integrar de s a infinito la transformada en términos de x, pero. Entonces es lo que voy a hacer ahora. Ya teniendo esta transformada base, la división por t me obliga a integrar de s a infinito esta transformada, viéndola como una función no en s, en x. Esto tengo que resolver. Bueno, la integral, porque aquí tengo una integral, es lineal. Si es lineal, se distribuye en la suma, que es lo mismo que la diferencia, ¿no? Y para ello voy a tener una integral recontra útil e importante que siempre la hemos visto en cálculo 1 y la hemos resuelto por cambio de variable trigonométrico. Dice así: la integral de 1 sobre s cuadrado, sobre x al cuadrado más a cuadrado, es 1 sobre a arco tangente x sobre a. Y en mi caso, en esta integral, se va a utilizar aquí 3 fuera, 5 fuera, porque son constantes, con a igual a 3, a igual a 5, dos veces. Entonces, esta integral se va a resolver con esta ayuda, y aquí está hecha ya. Esta 3 reitero, lo voy sacando, y luego aplico mi fórmula. Me sale esto, me sale este otro. Como esto tengo que evaluar desde s a infinito, evalúo desde s a m, y hago que m se vaya a infinito. Esa es la forma correcta de resolver una integral impropia de este tipo. Muy bien. Entonces nos vamos a reemplazar. Previamente vamos a hacer 3 con 3, 5 con 5. Reemplazo el límite superior m, y en ese momento es que aparece el límite a infinito. Les digo límite cuando m va a infinito del arco tangente m sobre 3 menos el arco tangente de m sobre 5. Perfecto. Ahora, ya habiendo reemplazado el límite superior, es esto, el reemplazo del límite inferior, S. Ahora aquí hay que saber estas cuestiones que son muy básicas y son de trigonometría básica, que dice así: la función arco tangente, cuando la variable se va a infinito, vale pi medios. Esto sale porque ahorita estoy hablando de la función arco tangente. Si hablo de la inversa del arco tangente, sería la tangente. La tangente en pi medios se va a infinito. Si la tangente en pi medios se va a infinito, lo contrario de ello sería la tangente en un valor muy grande se va a pi medios. Y eso es lo que dice esta notita. Y bueno, hay que grabarla muy bien, hay que memorizarla, hay que entenderla, entonces hay que usarla todo el tiempo. Cuando el argumento crece sin control, el arco tangente se va a pi medios. Entonces, este argumento está creciendo sin control. Así se divide por 3, esto tiene infinito. Y el arco tangente va a pi medios.
esto lo propio, perdón, primerios. Lo demás se copia y hago menos de menos por si acaso, más. Se cancelan los primerios entre sí y por fin se llega a que la transformada del seno 3x menos 5, seno de 5t, perdón, sobre t había sido este arco menos este otro arco. Diferencia de arco tangente se puede escribir en una sola fórmula de una forma más bonita, pero no queremos poner tantas fórmulas e identidades trigonométricas porque lejos de apoyar tal vez lo confunda alguno y no queremos eso. Entonces, he aquí el resultado y aquí termina esto. He hallado la transformada de Laplace de esta función, que era el inciso 1. Decía, halla la transformada de esto. Que usé simplemente, y en el fondo, la transformada de la división por t. Obviamente antes tuve que encontrar la transformada del numerador, algunas nociones básicas de trigonometría, etc. Voy a ir ahora con la segunda solución. ¿Cómo es mi segunda función? Aquí dice, ¿cómo encuentras la transformada de t cuadrado por el seno hiperbólico 2t? Perdón. La presencia de la función, por la forma de la función veo que hay una t cuadrado. Y esta t cuadrado, ¿qué le está haciendo a la función seno hiperbólico? Pues le está multiplicando. Entonces eso ya me dice que puedo utilizar la fórmula de la multiplicación por t con n igual a 2. Entonces para yo usar esta fórmula, porque esa es mi intención, tendré que tener antes un resultado básico y base. Es decir, debería de tener la transformada de la función. En mi caso, tengo que tener la transformada del seno hiperbólico y después charlamos, así de literal. Empecemos, pues. La transformada del seno hiperbólico a t lo tengo, ¿no? Está por aquí. Es la fórmula 6, no, 7 creo que es. Sí. Seno hiperbólico a t es esto. Entonces, con a igual a 2, la transformada del seno hiperbólico sería 2, ese cuadrado menos 2 al cuadrado. O sea, ese cuadrado menos 4 inverso por 2. Perfecto, ya esa sería mi transformada de base. Ahora sí entra la multiplicación por t. Cuando a una función con su transformada le multiplicas por una potencia de t, el teorema 7 dice, tienes que poner menos 1a al exponente, que sea el exponente de t, y multiplicar por la derivada de orden igual al exponente de t, segunda derivada de la transformada inmediata anterior. Bueno, menos 1 a la 2 es 1 y se pierde el signo y ahí queda. Y la segunda derivada de esta, con calma y sin perder mucho el tiempo, es esta otra. Ya está, ya no hay más que hacer. Por tanto, la transformada de t cuadrado seno hiperbólico es simplemente esta formulita que aquí estoy marcando. Y así es. Entonces, estos dos ejemplos me van a servir para ilustrar cómo hallo transformada. En el fondo, ¿qué hago? Primero, siempre una transformada base y alguna propiedad. Debe de haber alguna propiedad. Y en medio camino, una transformada de una de mis listas, ¿no? Y así nomás es la transformada. Bien, seguiremos. ¿Qué más hay aquí? Tengo ahora así un lindo ejemplo que me dice, ¿podrías hallar el valor de esta integral? Este es un ejercicio maravilloso en el sentido que es un ejercicio muy bonito. ¿Cómo puedes encontrar el valor de esta integral? Que no se te ocurre integrar, porque tardaríamos mucho uno y a lo mejor la integral misma va a ser muy difícil. Sin embargo, toda integral de 0 a infinito de una función, yo la puedo resolver. Tengo una herramienta que me permite calcular integrales definidas de este tipo. Es la propiedad 10. La evaluación de una integral infinita requiere la transformada de la función, según Laplace, en 0. Y eso es todo. Entonces, con el motivo, con el pretexto de hallar la transformada de... No, con el motivo y el pretexto de encontrar el valor de esta integral, yo tengo que hallar la transformada de Laplace. Por eso es que la transformada de Laplace, cuando yo les doy una integral, en el fondo, sigo pidiendo Laplace. Sutilmente, Laplace está por ahí. Entonces,
Para resolver esta integral, tengo que encontrar un laplaciano. Vamos a hacerlo. A ver, este es mi ejercicio. Según la propiedad 10, toda integral de este tipo no es más que el valor del límite, cuando s va a infinito, de la transformada de Laplace del integrando. Entonces, este es mi objetivo fundamental. Hallar la transformada de Laplace de esta fórmula, ¿sí? ¿Cómo la ves? Entonces uno dice, ok, perfecto. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo hallamos esta transformada de Laplace? ¿Qué haríamos? Bueno, hay que empezar a trabajar con algunas cosas, que ordenar las ideas, hay que ver qué cosas me dice que tengo que hacer, etcétera, etcétera. A ver, hasta ahí les voy a dejar. Miren, hasta aquí empieza el ejercicio y aquí termina. Mientras tanto, voy a traer un café, grabo esto con fecha 25 y no tardo más que un minutito que me ayude con la clase. Y aparentemente yo estoy seguro, cuando uno ve una función de este tipo y dice, transformar esto, tal vez más de uno, especialmente el que no ha visto nunca esto, dice, es una función muy complicada, debe ser muy difícil el tratamiento. No, no lo es, no, no, para nada. ¿Cómo se hace? Pero entonces, veamos, pues a ver, vamos a ver. Si necesito aumentar algo, pues ustedes saben que aquí tengo la posibilidad de aumentar texto, fórmulas, todo, de manera que se entienda muy bien y que cuando a ustedes les toque algo de esto, seguramente lo van a hacer muy bien. Empecemos. En primer lugar, aquí hay un medio que estorba, este 2. En el fondo no es más que un medio, ¿no? Porque cuando tú tienes dos fracciones, esta es una fracción y esta es otra fracción. Producto de fracciones es producto de numeradores entre sí. Y llego a esto, producto de denominadores entre sí. Y vuelvo a llegar a lo que estaba antes. Pero yo quisiera evitarme este 2 porque me estorba. ¿Por qué te estorba? Porque la propiedad dice división entre t. La propiedad no me dice división entre 2t. Entonces, por eso este 2, como me molesta tanto, lo factorizo de esta forma y me aprovecho de la linealidad, y la linealidad dice se distribuye en la suma o y al mismo tiempo puede ser, ¿por qué no? Las constantes salen, solo que aquí no hay suma. Entonces me quedo con que hay una constante y la constante la saco. Pero ahora ya me quedo con la transformada de una división por t. Ya estoy dándole, digamos, la forma adecuada, la forma que el teorema necesita. Bueno, pues ahora, ¿cómo es que has pasado de esto a esto? Preguntará más de uno. La respuesta es muy simple y le voy a poner aquí así. Recuerde que la propiedad dice así. Voy a irme a la propiedad 8, creo que es esta. Sí, sí, esta es la propiedad 8. No te olvides que es f mayúscula, es la transformada de f. Entonces voy a decir control copio. Y aquí en el ejercicio te lo estoy poniendo de esta forma. La transformada de Laplace de f de t sobre t, esta es la fórmula. Así viene el teorema 8. Pero tú también te acuerdas que esto no es más que la transformada del numerador. Entonces por eso prefiero poner esto así. Ahí está. Esto es f de s.
Aquí te lo he anotado otra vez. Pero en X, si esto está en T, pero no está en T, esta función está en T. Y la transformada es una función en S. Pero esta fórmula tienes que escribírmela en X. Y no es hacer un cambio de letra, literalmente. Pues por eso es que usualmente así escribimos el resultado o el teorema 8, así lo escribimos, porque es más fácil de verlo. En X. Así es como se escribe. Vuelvo otra vez al teorema 8 para que lo vean, que es muy fácil de entender. Si la transformada del numerador está dada, entonces la transformada del cociente viene de esa forma. Eso es lo que te lo he puesto por aquí. Miren, transformada de un cociente, transformada de un cociente. Integral, integral. Aquí está la pequeña diferencia. F de X dice aquí. Dice aquí la transformada de la función no en S, en X. Eso es lo que he hecho. Mira, esta F, ¿qué es esta F? La transformada del numerador, que siempre viene como una función que depende de S. No, de S no, de X quiero. Por eso te digo en X, que es lo mismo. Esta fórmula, que es el 8, y esta otra son exactamente similares. Solo que esta es más práctica. Va al grano más rápido que esta otra. Nada más eso. Esto lo voy quitando para que ustedes saben, porque ahí ustedes han visto que es la misma fórmula, pero escrita de una forma un poquito distinta. Bueno, ahora sí, entonces esta fórmula es la que ha permitido el que yo haya hecho esto. Y les muestro por qué. Yo de tener un cociente, aquí está mi cociente. ¿Qué hay que poner? El medio no lo voy a considerar. La transformada de un cociente sería una integral de ese infinito. Aquí está mi integral de ese infinito. ¿Qué has de poner como integrando? La transformada del numerador, pero en términos de X, usando la letra X si tú quieres. Agarro el numerador y le tomo transformada de Laplace. Y toda transformada de Laplace es una función que depende del parámetro S, pero yo no lo quiero en S, lo quiero en X, insisto. Y eso es todo lo que he hecho. Entonces, este paso de X hasta aquí está apoyado por el teorema 8, que lo hemos descrito de una forma un poquito más amigable, más accesible. Muy bien. Entonces, continúo, un medio transformada, un medio transformada. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora sí me acuerdo que la transformada de Laplace es lineal y se va a distribuir en 1, en 2, en 3 términos. Hay constantes que van a salir. Entonces, ¿dónde está eso? Bueno, no lo he puesto porque he ido muy rápido, pero puedo poner el detalle. Aquí se lo voy a hacer. Decía, la transformada de esta suma, literalmente va a ser la suma de las transformadas. Es decir, la transformada del primer término, del segundo término y del tercer término. Listo. Transformada de la primera exponencial, de la segunda exponencial y del coseno 4t y la constante fuera. Reitero, pero no debes olvidarte esto. La transformada de una función que depende del tiempo, es una función que depende del parámetro S. Pero si aquí tú lo dejas esto en S, una fórmula que depende de S, como vas a integrar con respecto de X, sería como constante y saldría de la integral. No se puede permitir. Por eso es importante que entiendas que toda esta transformada que aquí sales, las tres, deben escribirse o usando la variable X. No puede ser de otra forma. Ay, caramba, no quiere. Ahora sí. En X. Por eso hacemos ese énfasis. Bueno, pues entonces hagámoslo. La transformada de la exponencial, ¿cómo es? Me voy a la fórmula 4, creo que es. Sí, aquí está. Miren cómo es, memoricen en su retina. La transformada de la exponencial AT, 1 sobre S menos A. 1 sobre S menos A. Entonces aquí hago lo mismo.
aquí. Transformada de E a la AT, 1 sobre S menos 2. S menos 2, entonces más 2. Pero no va en S, hemos dicho en X. Por eso yo lo recité en S, pero me di cuenta que es en X. Entonces X, no S. Y lo mismo, transformada de E a la menos 3T, 1 sobre X menos 3 más 3. Magnífico. Esta menos 2, bueno, aquí está el menos 2, lo voy a poner aquí para que nadie se moleste. Y digo, ¿y cuál es la transformada del coseno AT? Pues eso es una fórmula 5, creo. Sí, coseno AT, S sobre S cuadrado más A al cuadrado. Claro que él no va a querer en S, va a querer en X. Entonces, fíjate la forma, tú le pones en X. Aquí estamos entonces. Transformada del coseno. Coseno 4t, X sobre X cuadrado más A al cuadrado, 16. Entonces, las tres transformadas se han evaluado sin ningún problema. Hay un diferencial de X. Tiene que ser X, 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 porque si fuese S, 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 los tres salen como constante y no tendría sentido. Muy bien. Un medio está afectando a todo. Aquí está el primero, un medio. ¿Cómo resuelve esta integral? Si no hubiese habido el más 2, sería, ¿cuál es la integral de 1 sobre x de dx? Todos me tenían que contestar al unísono, transformada de 1 sobre x, perdón, integral de 1 sobre x de dx, integral, logaritmo. Y pues aquí también es lo mismo, solamente que sería logaritmo de x más s. La integral de 1 sobre x más 3, logaritmo de x más 3, se hace un cambio de variable. Integral de x sobre x al cuadrado más 16, haciendo un cambio de variable, haciendo que x cuadrado más 16 sea una variable z, digamos, logaritmo de x al cuadrado más 16. Estas tres integrales son muy fáciles de resolver y para todas se hace un cambio de variable. Para la primera, pero ustedes hagan x más 2 igual a z, el diferencial de x igual al diferencial de z, esta se integra y sale el logaritmo de z, o sea, logaritmo de x más 2. Lo mismo. Y en este caso el cambio de variable tiene que ser x cuadrado más 16, le llamas z, digamos, su diferencial sería 2x de dz, aquí está el x, aquí está el de dz y aquí está el 2. Entonces se te arma muy rapidito como logaritmo otra vez. Pero tienen que escribir, tienen que hacer ese cálculo que les estoy comentando. Por propiedad de logaritmos, cada vez que yo tenga una suma de logaritmos, esa suma no es más que el logaritmo del producto de x más 2 por x más 3. ¿Y de dónde salió esto? Me dice alguno, ¿no? Pues yo tampoco sé de dónde salió. Pues aquí omití muchos pasos. Esto debe ser de algún examen pasado. Cuando hago un examen, hago la solución de un examen, voy directo al grano y no me preocupo mucho por los detalles. En cambio aquí estoy detallando todo y ahora voy a hacer una línea entonces. A ver, un momentito, estoy pensando. Ya. Ya me di cuenta. Ok, muy bien. Perfecto. Las he integrado. Y estas son las integrales. Perfecto. No hay ningún problema. Pero debe de evaluarse entre S e infinito. Entonces, lo que faltó es... Bueno, se hizo, pero yo no he puesto el detalle porque, reitero, esto ha sido muy rápido porque seguramente haré de un examen. Ahora, pero voy a detallar. Evaluando desde 0 a infinito. Pues ya sabes que no se puede poner infinito y en su lugar he de poner de 0 a m. Y voy a decir con m yéndose a infinito. Así es como se resuelve una integral de este tipo, ¿no? Fabuloso. Bien, entonces hay que hacer esta evaluación. Antes de que se haga la evaluación, nos vamos a acordar que el logaritmo de un producto es, la suma de logaritmos es el logaritmo de un producto. Y luego voy a tener diferencia de logaritmos, que es el logaritmo de un cociente. Por eso todo esto se deberá de escribir así.
Así. Otra vez, para la mayoría. Logaritmo de x más 2 más logaritmo de x más 3, logaritmo de x más 2 por x más 3. O sea, hay que multiplicar estos dos. Si tú multiplicas x más 2 por x más 3, quedas x al cuadrado más 5x más 6. Y si divides entre x al cuadrado más 16, pues aquí está. ¿Y por qué has de dividir? Porque has de tener logaritmo de una diferencia. Cuando hay una diferencia de logaritmos, se trata del logaritmo del cociente. Los límites siguen yendo de 0 a infinito. No estoy evaluando, estoy transformando mi expresión para que la evaluación sea más fácil. Ahora bien, voy a evaluar. Cuando evaluemos, hay que ir a un límite fatalmente. Vayamos. Voy a decir un gran corchete, ¿puede ser? No, creo que basta un paréntesis. Límite. Cuando m a infinito, de esta expresión, cuando se reemplace m. Voy poniendo m, m y m. Menos el reemplazo del límite inferior. Esta misma expresión, cuando lo reemplace, les reemplace... ¿Por qué le pusiste 0? Perdón. El límite inferior, fíjate, es s, ¿no? Este integral va de s a infinito. Yo le puse un 0, no sé por qué. Pues s, pero no s mayúscula. S minúscula. S. Pues cuando esto tú reemplaces en s, te quedaría, pues esto. Aquí hay un logaritmo que no he puesto y he olvidado. Ahora sí está magnífico. Corchete mejor. Listo. Ahora sí, súper bien. Vamos a hacer una línea más y vamos a bajar esto. Sí, hay que bajar. Aquí. Control B. Igual, listo. Ahí está. Todos los detalles estoy poniendo. Estoy abundando en detalles. Reemplacemos el límite superior m, llegué a esta fórmula, y reemplazo el límite inferior s, y llego a esta otra. Aquí le tomo límite porque cuando es un integral de 0 a infinito, o sea, de s a infinito, se hace de s a m, y m va a infinito. Perfecto. Se va a demostrar líneas un poquito más abajo, ahorita no quiero ir a ese detalle, que este límite es 0. Cero. Entonces, ¿qué va a quedar? Lo que va a quedar sería un signo. ¿Dónde? ¿Por qué no le hemos puesto aquí un signo? Miren, aquí me faltaría un signo. Este menos. A ver, deja pensar un poquito. ¿Qué ha pasado aquí? Un signo me ha faltado. Debe ser un error. Bueno. Cuando esto se anule, vas a tener más un medio por menos logaritmo. Entonces aquí debías haber puesto menos, creo yo. Seguiremos. Qué curioso este signo menos. A ver, no entiendo, aún no me explico por qué y cómo ha sido esto. A ver, volveremos un poquito arriba. Tengo esto, este límite, y el medio está afuera, y aquí, todo aquello. Y entonces estoy tomando transformada, tomé muy bien la transformada, hice mis cálculos, y reemplazo el límite superior, está aquí, es menos es seguro, el límite inferior está todavía muy bien. Y cuando esto se hace 0, va a quedar más por menos está muy bien. No, yo me he equivocado entonces en el signo. Bueno, por tanto, entonces, totalizo y digo, bueno, por fin, ya hemos llegado a este resultado final. ¿Este resultado final de qué es? Si vas líneas hacia atrás, dices, es de esta. ¿Y qué es esto un poquito más atrás? Aquí habíamos empezado. Esta transformada entonces había sido por fin este resultado. Por eso digo, por tanto, la transformada de esta fórmula había sido esto con signo negativo. Este signito menos se me ha escapado, se me ha perdido, ahora lo estamos reponiendo. Y decimos, por fin, ya está terminado el asunto entonces, porque el problema era, dada esta integral, cómo hayas el límite de su transformada de Laplace. Aquí ya tengo la transformada de Laplace hecha. Ahora estoy yendo al límite de la transformada de Laplace. Aquí un signo menos, reitero, que
se me ha ido, menos. Bueno, ¿cómo se hacen estos límites? Simple, desplázalo más, pues C por 0, 0, 0, y vas a tener menos 1/2, 16 sobre 36 sobre 16, que se simplifica a mitades como 3 sobre 8. Y este sería el valor. Ahora, ¿será que es cierto? Bueno, podemos tal vez usar numérico aquí y decir, a ver, que ella calcule esto con su poderoso software y el valor que ella me dé debe ser igual que este. A ver, si puede, a veces no puede hacerlo. A ver, no pudo. Ah, no, qué pena. Ni modo, a veces no puede, ¿no? Pero, pues, puedo utilizar otro software para intentar encontrar este valor y el valor que voy a obtener va a ser este número, con toda seguridad. Y puedo jugar todavía de esta forma, como tengo unos cuantos minutos. Cuando ella no puede hacer este cálculo, puedo obligarle a hacerlo de esta forma. Le digo, haz este cálculo numéricamente. Ella va a utilizar un método numérico, por ejemplo, el método de Simpson, pero ella no entiende cómo hacerlo con infinito. Entonces, para ella, el infinito yo le voy a sugerir que sea con 50. No es infinito, pero para que ella vaya trabajando le voy a poner 50. Y le digo, haz este cálculo. Y ves, ella sí puede ya. Pero 50 es, obviamente que es muy pequeño, pero voy a ir avanzando hasta que la máquina llegue a su límite. Le voy a poner un 0, 500. Está mejorando. Entonces sigo aumentándole siempre y cuando ella no sufra, ¿no? A veces voy a grabar antes de que se cuelgue. Le voy a poner 900. Estoy tratando de ir al infinito. Está mejorando el valor. Voy más lejos entonces, ya que ella aún puede. 1900. Sigo grabando antes que me pierda todo. Le digo, evalúa. Ella no puede. Ya sufre mucho. Entonces, voy para atrás un poquito y le digo, a ver, 1500, tampoco puedes. No, todavía es mucho para ella. Entonces le voy a decir 1000. Ya, bueno, me voy a quedar con 1000. Voy a pensar que este es el valor que ella puede y no puede ir más lejos. Este valor debería ser la respuesta que Oki había dado, este valor. Pues ahora digo, por otro lado, este valor encontrar su decimal. Entonces ella puede hacer eso. O sea que no se preocupen en signo menos. Si uno dice es negativo y aquí esto es positivo, es que no sabes que 3/8 es un número menor que 1. Y el logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Negativo con negativo es positivo. Este positivo. Ahora lo único que yo quiero es el decimal de esto, si es igual a este otro. Entonces a ella le digo, como es calculadora también, a ver, dame su decimal. Este es el decimal exacto que da el método matemático. Este es el método que da el numérico. Son iguales. Obviamente este es súper preciso, este es malo, porque el cálculo que yo he hecho es con infinito y ella ha hecho con 1000. 1000 no se compara con infinito y ella no lo entiende eso. No lo va a entender porque tiene un límite en su software. Pero el valor que aquí yo he dado es el valor exacto, el matemático, el puro, el valor verdadero. Ella solo me da aproximaciones, pero que no está tan mal. Coinciden con 3 dígitos. Entonces eso me alienta a decir, está bien, está muy bien. Este que estás dando tú es el valor exacto. Bueno, todo lo demás ya lo quito porque digo, ya aquí ya he hecho experimentos numéricos para comprobar un poquito numéricamente mi cálculo y me ha ido bien. Entonces, este es el procedimiento cuando tú tienes que encontrar el valor de una integral. Tu integral te va a decir, el integrando solo te dice qué tienes que hacer. Primero vas a encontrar la transformada de Laplace. Y el integrando, te repito, te dice, utiliza la propiedad de la división por t. Tienes que hacerlo. Haciendo el cálculo te va a decir, haya la transformada de la exponencial, de la segunda y del coseno. Luego es cálculo. ¿Cómo integras esto? Es muy simple. No puedes, como la mayoría de los estudiantes hace cuando uno hace esta evaluación, ellos ponen infinito, infinito, infinito y cancela y no sé qué barbaridades que no tienen sentido, pero entre comillas funcionan. Pero lo que deben hacer es esto, propiedad de logaritmos. Se va al límite superior menos al límite inferior y llegas a esto. Esto se anula no porque yo quiera ni porque yo lo diga. Se anula porque este límite se puede calcular según L'Hopital y tengo un minuto para hacerlo y se los voy a mostrar. Y después sale todo, vas al límite y listo. Nada más. Notita.
Nota. Este límite es 0, por lo siguiente. Para resolver este límite, lo que vamos a hacer es, el límite del logaritmo es el logaritmo de los límites. Literalmente el límite se introduce a la función y ahora mi función va a tener esta forma. Tú tienes que el límite cuando m tiene infinito, pero cuando m tiene infinito tienes un número muy grande sobre un número muy grande, mal llamado infinito sobre infinito. Entonces, en ese caso, en ese tipo de casos, lo que tú tienes que hacer es utilizar el teorema de L'Hopital, que dice, para evaluar un límite cuando se da infinito sobre infinito, se deriva el numerador y se deriva el denominador en forma independiente. Derivando el numerador me quedaría 2m, derivada de 5m, 5, derivada de 6, 0, derivada de 2m, de m cuadrado, 2m, derivada de 16, 0, porque es derivada constante, y así va quedando. Creo que mis cálculos no han fallado, ¿no? Así han quedado. Bueno, así quedaría esto, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es, si yo reemplazo en lugar de m infinito, sería infinito sobre infinito. Sigo teniendo lo mismo, no ha avanzado mucho. No, pero estamos yendo por buen camino. Y entonces ahora el siguiente paso sería repetir otra vez el proceso. Cuando tienes un límite de la forma infinito sobre infinito, derivas. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto de m? Es 2. La derivada de esto con respecto de m es 2. ¿Qué queda? Pues quedaría el logaritmo de 1. Porque 2 con 2 se va y es 1. Esto sería 1. Pero el logaritmo de 1 es 0. Ya está demostrado que evidentemente este límite es 0. Como que arriba habíamos dicho. Es 0. ¿Por qué es 0? Reitero, fíjate, es cuestión de introducir el límite a la función, porque la función es continua, y de evaluar este límite es o divides numerador y denominador entre m, vas al límite y te queda 1, que es lo mismo, o derivas utilizando el teorema de L'Hopital 2 veces y ya está. Si alguno se olvidó qué es el teorema de L'Hopital, pues pone en YouTube teorema de L'Hopital para límites y ahí te aparecen ese ejemplos y te explican y aprendes. Muy bien, entonces grabo esto y hemos hecho ya una buena introducción a lo que es la transformada directa de Laplace. La siguiente semana voy a hablar un poquito más de la transformada de Laplace y luego voy a introducir la transformada inversa, que no es cambiar de lugar del operador, y su aplicación a ecuaciones diferenciales, y eso es básicamente el último tema. Y no le prestaremos mucha atención, por favor, a los cronogramas que algunos estudiantes están pasando en nuestras redes, porque si evidentemente hay una propuesta de modificación del calendario académico, esa propuesta no tiene el menor valor en tanto y en cuanto no esté respaldada por una resolución de consejo facultativo y mejor todavía si es de consejo universitario. Mi persona puede decir, ya el último día de